Ok, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Entonces, hoy día comenzamos con lo que sería lo que corresponde al segundo aporte, o lo que también corresponde a lo que es el capítulo 2, que viene a ser el marco teórico. ¿Ok? ¿Qué es el marco teórico? En sí, como una especie de definición, en el marco teórico, o el marco teórico, va a ser un conjunto, un conjunto de recopilación de antecedentes, de bases teóricas, de bases históricas y conceptos, ¿ok? En el cual el investigador, ¿no? O en este caso el tesista, o el que está optando para bachiller a través del proyecto, de alguna forma va a comenzar a resumir información de documentos de otras investigaciones que ya existen. Los temas que están desarrollando no son temas totalmente nuevos. En sí, los temas ya existen de alguna forma, como han ido viendo al momento de armar el planteamiento del problema. Ya han habido otros investigadores antes de ustedes que han abordado la temática, han abordado la investigación de las variables que ustedes tienen. Entonces, en base a esta información previa de otros investigadores, que puede ser a través de tesis, puede ser a través de artículos originales, casos, ensayos, ¿no? De diversos tipos de artículos que ya existen. Sobre esa información previa es sobre la que se basa el marco teórico. Ahora, en este marco teórico, lo que se va a aplicar es un resumen con una estructura que les voy a indicar más o menos, de tal forma que en este resumen se va a describir información fundamental de estos artículos. No van a colocar todo el artículo y tampoco se va a hacer lo que a veces se observa, que es copiar el resumen propio del artículo, ¿no? Este resumen que se va a incorporar a sus proyectos de cada uno de ustedes tiene una estructura que la vamos a revisar. De tal forma que después de que van a ir recopilando esta información, ustedes mismos puedan entender mucho mejor sobre lo que están haciendo, sobre lo que están investigando, porque van a poder ver de forma sencilla y analítica qué es lo que otros que estuvieron antes de ustedes ya han encontrado, qué errores han cometido, qué herramientas han utilizado y qué resultados han obtenido después de sus investigaciones. Entonces, después de que ustedes van a revisar la información de estos otros investigadores previos a ustedes, de alguna forma su backup, su conocimiento al respecto del tema a investigar de ustedes mismos debe crecer. Debe crecer y ustedes mismos deben, al término de lo que es armar el marco teórico, deben tener las diversas posibilidades, un abanico de posibilidades para que puedan escoger la mejor herramienta a realizar o de repente hacer modificaciones a sus estudios para que puedan tener un mejor alcance o optimizar la forma en la que van a recolectar los datos o la forma en la que van a calcular sus muestras o de repente el tipo de individuos o el lugar donde van a hacer sus investigaciones. Para eso nos sirve el marco teórico, ¿ok? No es solamente una parte del proyecto de tesis donde se anota resúmenes, sino estos resúmenes los van a nutrir a ustedes de información esencial para que puedan abordar sin problemas la siguiente etapa que viene la parte de metodología en el capítulo 3 o lo que sería la tercera parte de este semestre. Algo muy importante también es que por acuerdo del departamento es en esta etapa de la segunda unidad, ¿no? Del segundo aporte, que tienen que todos definir ya
a sus asesores. Tienen que presentar de alguna forma escrita, de una forma objetiva, a través de la carta de aceptación del asesor, quiénes van a ser sus asesores. En sí, todos ustedes que han ido armando correctamente su planteamiento del problema, ya pueden presentarse ante un especialista y presentar sobre qué cosa quieren investigar, de qué trata su estudio, ¿no? ¿Qué desean obtener al término de eso? Ya tienen ustedes una hipótesis tentativa sobre lo que esperan encontrar. Entonces, tienen ahorita todas las herramientas básicas para que ya puedan buscar a su asesor, ¿ok? Tienen que buscar de acuerdo a las variables que ustedes tienen, de acuerdo a la afinidad que ustedes encuentren y considerando dentro del grupo de los docentes considerados para asesor, al médico o al docente, al colega que les acepte la carta como asesor. Este asesor tiene funciones de ser una especie de guía para ustedes y de ayudarles a conseguir la información necesaria. Si en algún momento de repente desean llevar este mismo proyecto de tesis a una tesis ya para obtener el título, este asesor también estará junto a ustedes en el momento de la sustentación, ¿no? Y de alguna forma puede llegar a intervenir a favor de ustedes en caso hubiera alguna información que no quede clara. Entonces, vean en estas semanas, porque estamos justos en la segunda unidad, quién va a ser su asesor, ¿ok? Eso se formaliza a través de la carta de aceptación del asesor y eso se tiene que presentar dentro de lo que son la parte administrativa, ¿ok? Ese es un requerimiento y definitivamente lo voy a considerar dentro de lo que es la nota, ¿no? Va a ser un requisito indispensable para que puedan tener una nota de la segunda unidad, porque es así como se ha quedado dentro de las reuniones que hubo con los docentes, los otros docentes y también con el doctor Carlos Virto. ¿Ok? Entonces, seguimos. Como les comentaba, en la importancia del marco teórico, les he ido mostrando diversas características que les va a dar beneficio a ustedes. Y definitivamente eso sucede, porque cuando estén buscando cuántas personas van a incorporar al estudio, cuando estén pensando qué voy a preguntar, cómo va a ser mi cuestionario, si voy a hacer preguntas nominales, ordinales o cuantitativas, su conocimiento previo del marco teórico, de sus antecedentes, de otros estudios, les va a ayudar, porque van a poder ver de una manera más amplia las experiencias de otros. Eso va a hacer que su proyecto de ustedes genere mejor conocimiento, genere mejores resultados que los anteriores, ¿no? Esto es un proceso evolutivo, un proceso continuo de mejora. Y quién sabe, tal vez les surja ideas para hacer mejores proyectos, hacer mejores tesis, de hacer de repente más adelante alguna investigación al respecto, como continuación o ampliación de lo que en este momento están desarrollando. También puede ser que el proyecto que están llevando actualmente no sea el mismo que van a presentar como tesis, pero ya de alguna forma van a tener una información, una serie de artículos bien desarrollados y analizados sobre un aspecto de la medicina y puedan optar de repente por otro título que les agrade más. Pues ya tienen, una vez que arman el marco teórico, ya se quedan con la información queda para ustedes. Generalmente los revisores van a ver la estructura y la forma, pero no nos detenemos mucho en leer el marco teórico. Esto es más información para ustedes mismos. En este marco teórico, como les comentaba, ustedes tienen que ser críticos y analíticos de lo que van a incorporar, porque dentro de lo que van a ir revisando, van a leer lo que han hecho otros tesistas u otros investigadores, y puede ser que encuentren errores, que encuentren inconsistencias,
tal vez el tesista tuvo equivocaciones, tuvo errores, y sucede. Hay varias tesis que no guardan correlación entre lo que plantean en un título con sus objetivos, con los resultados y las conclusiones. Entonces, ustedes tienen que ser críticos, tienen que analizar bien las fuentes que van a considerar como antecedentes para su marco teórico. Entonces, tienen que ser críticos y analíticos y evitar incorporar a su trabajo de ustedes una tesis que probablemente tenga errores, ¿no? Que no sea suficientemente buena, porque eso iría en contra de su proyecto de ustedes, ¿no? Le va a generar de alguna forma que se continúe el error ya a una segunda generación. Ahora, dentro de los antecedentes del marco teórico que van a tener, hay de todo tipo, ¿ok? Va a haber ensayos, va a haber tesis, ya sea tesis de bachiller, tesis de título profesional, tesis de especialista, todo lo que ustedes deseen que sea información previa al respecto de las variables que ustedes están investigando. Ahí también, de alguna forma, a veces, de repente, algunos de ustedes han planteado en un inicio desarrollar una investigación en el hospital, pero tal vez después de que lean esta información previa, sea mejor hacerlo en una posta. O al revés, de repente pensaban considerar una posta, pero de repente sea mejor hacerlo en un consultorio o en un área específica, hospitalización o emergencia, etcétera. Esa información les va a ayudar bastante el marco teórico. También, cómo definir a quiénes hacer, durante cuánto tiempo hacer las investigaciones. Van a ser de repente mujeres, van a ser de repente de ciertas edades, van a tener de repente algunos criterios específicos para incluir o para excluir, ¿no? De acuerdo a lo que encuentren en la evidencia. O de repente abarcarán más tiempo. Tentativamente, en los títulos, todos de alguna forma han planteado una delimitación temporal, pero ahora que van a leer esta información, tal vez sea necesario aumentar o tal vez sea necesario cambiar el tipo de estudio. De repente ya no va a ser prospectivo, de repente va a ser retrospectivo. Eso de alguna forma nos ayuda el marco teórico. Ahora, a veces algunos he visto que han quedado bastante cortos al momento de plantear su justificación. No tenían una justificación suficiente, ¿no? De repente la parte de justificación por conveniencia sí han tenido texto en el cual se han podido explayar, pero he visto en muchos de sus casos, de sus trabajos, que su justificación práctica, su justificación teórica, su justificación metodológica era corta, era pobre, por así decirlo, ¿no? Un par de líneas, y eso no es suficiente. Entonces, el marco teórico les va a ayudar a mejorar también estas partes previas que ya se ha ido trabajando. ¿Okay? Estas son múltiples de las ventajas que de alguna forma se obtienen al desarrollar el marco teórico. En el marco teórico vamos a tener 4 partes que la componen. La parte de antecedentes, la parte de bases teóricas, las bases históricas y el marco conceptual. ¿Ok? Hoy día vamos a ver lo que es la parte de antecedentes. En lo que es la parte de antecedentes, va a estar incorporado netamente de lo que es investigadores previos. Tesis, artículos, descriptivos, experimentales, observacionales, todo tipo de artículos de investigadores que lo han hecho antes. Si se acuerdan, cuando veíamos el planteamiento del problema, yo lo que les pedía era que encuentren más bien guías, les pedía revisiones sistemáticas, les pedía información de ese calibre. Pero no, ahora en marco teórico, en esta parte de antecedentes, yo lo que les insto o les pido que busquen es información original de otros investigadores, incluidas las tesis, ¿ok? Lo que es guías,
revisiones sistemáticas en este momento no va tanto, va más investigaciones de autores de manera original al respecto del tema que ustedes han escogido. ¿Ok? La información a ser considerada como mínima para una tesis que deseen presentar, más o menos, tiene estas características, ¿no? Información que no tenga más antigüedad de lo que son unos 5 años. 5 es el tope, salvo que haya una investigación que sea muy importante o muy trascendental, de repente que haya cambiado algún tipo de paradigma dentro de los temas a investigar, ahí se puede considerar un poco más, ¿no? Unos 10 hasta 15 años, pero no va a ser más de uno, de repente dos. Fuera de eso, el marco teórico, esta parte de antecedentes, va a entrar a nutrir o va a ser robusta la redacción de su proyecto de tesis. Entonces, no hay un número mínimo o máximo de artículos, pero algo recomendable para que su backup que respalde a su trabajo no tenga impedimentos, yo les sugiero que consideren estos valores, ¿no? En información nacional, 10 artículos de otros investigadores que contengan sus dos variables, o tres, los que tienen tres variables, y unos 20 artículos que contengan por lo menos una de sus variables. Puede ser 10 con la variable principal y otros 10 con la segunda variable. Muy importante, no nos podemos quedar solo con el idioma español. Necesitamos enriquecer a nuestra tesis, a nuestro proyecto de tesis, con información de afuera. Y la información de afuera vamos a buscarla en el idioma inglés. Entonces, también es necesario que, como mínimo, en su tesis, incorpore 10 artículos en lengua extranjera, lengua en inglés, que contengan sus dos variables y por lo menos unos 20 igual en inglés que contengan al menos una de sus variables, ¿ok? En total nos da un número de 60, que se podría considerar que es medianamente aceptable para que no tengan ningún tipo de discusión acerca de la robustez o el fundamento bajo el cual sus proyectos de tesis están formados, ¿ok? Si observan, van a observar justos, ¿no? Las tesis de otros investigadores, a veces llega a mucho más, ¿no? Pero generalmente no debería bajar de este número. 60 es un buen número a considerar. Muy aparte de lo que ya han ido ustedes encontrando en lo que eran guías o en lo que eran revisiones o lo que son libros, ¿ok? Eso entra a otra parte que viene a ser la base teórica. Ahorita estamos en lo que es antecedentes. Entonces, ¿cómo van a hacer o cómo van a telepasar o traspasar la información que está en un artículo o en una tesis a su proyecto de ustedes? Pues hay un método que es el que vamos a verlo ahora. Es sencillo, solo necesita que se comprometan y sean minuciosos al hacer su análisis crítico, ¿ok? En cada artículo de estos que van a encontrar, tienen que, de alguna forma, generar dos cosas. La referencia de Vancouver, que ya lo han hecho muy bien, es algo que prácticamente están dominando, y lo otro es hacer una ficha resumen. ¿Y cómo es esto? Pues de la siguiente forma. De los artículos o las tesis que van a considerar incorporar como parte de los antecedentes para sus proyectos de investigación, lo que tienen que hacer es una ficha resumen con estos datos, ¿ok? De cada uno de estos trabajos, de estas investigaciones previas, van a hacer su ficha que tiene esta estructura. Lo primero tienen que ver quién es el autor o los autores, ¿no? De repente con colaboradores. Luego anotarán el título. Luego tienen que buscar
dentro del artículo o dentro de la tesis cuál ha sido el objetivo general de estos investigadores, qué es lo que estaban buscando con la investigación que hicieron. Luego van a la parte de metodología y van a igual identificar la metodología que ellos usaron era cuantitativa o cualitativa, o de repente hicieron mixto. Luego tienen que ver qué tipo de estudio fue. Era un estudio de repente exploratorio, ¿no? Algo nuevo en su momento, o de repente fue algo descriptivo, o de repente ya entraban en la parte de correlaciones, asociaciones o relaciones. Luego verán qué tipo de diseño era. ¿Era experimental o no era experimental? De repente era más observacional. Luego tienen que, en la misma parte de metodología, ver cómo estos investigadores previos recolectaban la información. ¿Qué utilizaron? ¿Fueron encuestas? ¿De repente fueron entrevistas? ¿Fueron focus group? ¿Fueron cuestionarios? ¿Cómo es que en estas investigaciones anteriores obtuvieron la información para hacer sus análisis? El año de publicación del artículo o de la tesis, y luego brevemente van a hacer una descripción en 1 o 2 párrafos sobre cuál fue el resultado principal y también cuál fue la conclusión general. Entonces, esta ficha tienen que hacerla para cada uno de sus eh, antecedentes, para cada uno de sus investigaciones previas que van a utilizar ustedes, que van a pasar a su marco teórico. Porque luego esa ficha, ¿no? Por ejemplo, acá les pongo un ejemplo, ¿no? Desde el inicio hemos usado de ejemplo de la investigación buscar, ¿no?, una relación entre hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, digamos en este caso en muerte súbita. Entonces, acá tengo una de mis variables, acá tengo la otra de mis variables. Ok, he decidido utilizar esta tesis, ¿no? Esta tesis del doctor Eduardo Vilches. Anoto su nombre, anoto el título de la tesis o de repente del artículo original o de la investigación. Busco y anoto cuál era el objetivo general que buscaba el doctor Eduardo Vilches. Veo qué metodología utilizó, qué tipo de estudio fue, qué diseño aplicó. Veo que él ha utilizado cuestionarios y revisión de historias clínicas. Lo anoto en mi ficha, el año que publicó y busco el resultado y las conclusiones, ¿no? Y hago un resumen de lo que él ha colocado, que probablemente sean 2, 3, 4 hojas, de lo más importante que ha encontrado de sus resultados. Yo lo voy a resumir en un párrafo, ¿no? Un párrafo depende de 4, 8, 10 líneas, no más. Y también busco en las conclusiones de su trabajo, ¿no?, que probablemente sus conclusiones sean igual 4 o 5 hojas. Ok, busco la conclusión principal, que debe estar acorde al objetivo general. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Que la conclusión guarde coherencia con el objetivo. Busco la conclusión principal y igual, leo, interpreto, analizo críticamente y hago un resumen de lo que he interpretado de esta conclusión, ¿ok? De tal forma que armo mis fichas con la información de, de mis tesis previas, de mis artículos previos, que estoy utilizando para incorporarlos o nutrir a mi proyecto de tesis. Y luego lo que voy a hacer es transformarlo, voy a pasarlo. Todo lo que está en mis fichas va a ir a mi proyecto de tesis, pero no lo voy a copiar y pegar tal como está, ¿no? Porque así no se ve bien, se ve completamente mal. Lo que vamos a quitar, o lo que vamos a usar, mejor dicho, son conectores. Y borro, ¿no? Ya no pongo autor, pongo de frente
Vilches. Pongo el año y uso un conector. En su estudio titulado, podría ser en su tesis, podría ser de repente en su investigación. Coloco el título y voy armando así, con conectores. Cada una de las partes que está en mi ficha resumen, cada uno de ellos lo voy a ir armando de tal forma que tenga coherencia a la lectura. Pero no lo voy a poner así como en la ficha, ¿no? Por línea, separado, sino todo lo voy a poner junto, con puntos seguidos, de tal forma que todo lo que abarca la información de una de mis fichas se va a convertir en un párrafo grande. Podrá tener de repente sus 10, 15, 20 líneas, pero va a convertirse en un solo párrafo, donde resumo la información importante de este investigador y de este artículo. ¿Ok? Uso conectores. Acá yo les pongo algunos ejemplos, pero pueden colocarlo a su manera. Lo que importa es que la lectura sea una lectura fácil y entendible, ¿no? Por ejemplo, acá, lo que yo había puesto en forma de ficha, lo transformé en una forma narrativa. Y leo, ¿no? Vilches 2018, en su estudio titulado Impacto de la hipertensión arterial esencial y la cardiopatía isquémica en víctimas de muerte cardíaca súbita, tuvo como objetivo determinar la asociación que existe entre la hipertensión arterial esencial y la cardiopatía isquémica en la muerte cardíaca súbita. La metodología usada es de tipo cuantitativo, donde el tipo de estudio es correlacional y diseño no experimental, ya que no se manipularon las variables de ninguna manera. Asimismo, se recopila información utilizando cuestionarios y revisión documental de las historias clínicas. En los resultados se demuestra, podría poner principalmente o como principal resultado encontró que la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica tienen una fuerza de asociación positiva. Y continúo con lo que encuentre, ¿no? Y seguiré dando la última parte de este párrafo hablando de la conclusión, ¿no? Llegando a la conclusión que la hipertensión arterial y cardiopatía isquémica constituyen factores de riesgo independientes para la muerte cardíaca súbita. Esa es la forma como voy a incorporar la información de otros estudios que precedieron a lo que yo hago a mi propio proyecto, ¿ok? De tal forma que cada una de esas fichas que hemos estado viendo, ¿no? Las 10 en idioma español y 10 en idioma extranjero, todos van a armar sus fichas y luego esas fichas las van a transformar en texto narrativo, que va a pasar a ser el comienzo de su marco teórico. Y ahí van a ir colocando las 60 o los 60 antecedentes de investigación que está de alguna forma agregándose o dando robustez y fundamento teórico eh, previo de lo que ustedes están haciendo en este momento. ¿Ok? ¿Alguna duda de cómo es que se hace esta parte del proyecto de tesis? Es un trabajo mecánico, en cierta forma, y bastante de análisis de ustedes mismos. Porque si ustedes mismos escogen una mala tesis que no guarda coherencia entre lo que propusieron de objetivo y lo que encontraron como conclusiones, su propio proyecto de ustedes va a ser un trabajo que no va a guardar coherencia. Entonces tengan mucho cuidado, lean bien, analicen bien, sean críticos con lo que leen y tienen que de alguna forma darse tiempo para buscar, porque a veces buscar solo en las tesis del repositorio de la Universidad Andina del Cusco es poco. Tienen que buscar más repositorios,
tienen que buscar otros lugares, tienen que, como les estoy poniendo, buscar en otro idioma. El español, lamentablemente, no es un idioma en el que las personas investiguen. Hay mucha más información en inglés. Ya habíamos visto en una de las primeras clases que tuvimos la diferencia abismal entre buscar en español y buscar en inglés. Entonces, tienen que de alguna forma navegar y encontrar más. ¿Okay? A veces, de alguna forma, parece que no hay más información, ya no encuentro más, pero en ese momento tienen que ponerse a ver, ¿no? Eh, el asesor puede ayudar, puede darles acceso a otras revistas, puede darles de repente acceso a información más reciente, o de repente a través de las mismas bibliotecas virtuales, usar los términos pico, buscar de repente con conectores booleanos, de tal forma que puedan obtener la información que ustedes necesitan. Y no tengan miedo de entrar a otras universidades, no tengan miedo de entrar a universidades de Cusco, Lima, Arequipa, de otro país de Sudamérica, o a universidades norteamericanas, canadienses, británicas. No tengan miedo, la información es libre, todos pueden entrar. Así como otras personas pueden entrar al repositorio de la Universidad Andina, ustedes pueden entrar a las universidades de todo el mundo y ahí van a encontrar la información que ustedes necesitan, porque esa información muchas veces no está en el Google Scholar, no está cuando uno pone solamente el nombre en buscar en Google, ¿no? Eso es muy básico, no es suficiente. Como tarea, esta semana que viene vamos a revisar su avance, su búsqueda de estos antecedentes, de esta información y el armado, primero en ficha y luego en forma de párrafo. Ambos, ¿no? La ficha como el párrafo, lo van a mostrar en PPT, ¿no? En la misma PPT pueden colocar los dos, de tal forma que yo pueda ver su trabajo, su avance, recopilando lo que es la ficha de información y su correcta transformación a la forma narrativa usando conectores lógicos de texto. Entonces, esta semana que viene, todos van a hacer su PPT considerando antecedentes que contengan sus dos variables o si tienen tres variables, sus tres variables de investigación. 10 antecedentes en español y 10 antecedentes en inglés. ¿Ok? No está de más de decirles que todos los antecedentes tienen que tener su referencia con el estilo Vancouver. ¿Ok? Esa va a ser la tarea o la primera tarea de esta segunda unidad. Algo más para comentarles. Estoy revisando sus trabajos. Hay algunos que están muy buenos, definitivamente están muy buenos, cómo lo han estado presentando, cómo están haciendo su redacción, cómo están incorporando sus bibliografías, pero también hay algunos que deben mejorar. Según comunicado acerca sobre el ingreso de las notas, de los aportes al ERP de la universidad, los docentes tenemos plazo hasta el día 28. Entonces, hay varios de ustedes que tienen notas de repente de 13, 14, pueden mejorarlos, ¿ok? Si lo mejoran o hacen mejor cambios a favor de sus proyectos de ustedes mismos, avísenmelo, mándenme un mensaje, tienen mi número de WhatsApp, ¿no? Y para poder revisar y pueda de repente subirle su nota. Ahora, hay algunos de ustedes que han hecho trabajos de tipo descriptivo.
les había comentado desde el inicio que trabajos descriptivos no están permitidos. Entonces, no tengo cómo colocarles una nota más allá de un desaprobado, un 13 desaprobado, porque cierto que han seguido la metodología parte por parte, tienen información, han hecho una redacción, pero sus proyectos descriptivos no van a ser aceptados, ¿no? Entonces, pueden mejorar eso. Hay un poco más de tiempo, ¿ok? Yo les voy a esperar hasta el día 27, hasta antes de las 8 de la noche del día 27, para poder ver sus cambios y así yo poder subir sus notas el último día que nos están permitiendo subir los aportes, ¿ok? Entonces, pero avísenme, manden un mensaje si hacen cambios, porque no puedo estar revisando constantemente los 47 proyectos que están en el Drive. Necesito que me avisen si han hecho mejoras. Hay un Excel que compartí con la delegada, en el cual más o menos les explicaba qué es lo que está faltando a sus proyectos para que puedan mejorar su nota. Si ahí dice que es descriptivo, definitivamente es que están usando una sola variable. Entonces, no, eso no va a avanzar, no les van a permitir más adelante. No hay cómo calificar eso. Igual, cualquier consulta que tengan, me pueden escribir, tienen mi número personal, mándenme un WhatsApp, yo les respondo apenas puedo, apenas tengo el tiempo para ver su consulta, yo les puedo responder. ¿Ok? Eso sería todo por el día de hoy. ¿Alguna consulta? Doctor, buenas noches. Yo tengo una consulta, pero referente a lo del asesor. Claro, dime. Quería saber si es posible tener un coasesor.